Hola, estimados estudiantes, esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro 11º webinar y por lo tanto para este vamos a hablar sobre la actividad correspondiente a diseño de manual de señalética para un sector. Este sector es concerniente a la ubicación donde ustedes residen en unos 300 metros a la redonda. Recuerden que tienen como actividad el foro de participación y pues para los que no han todavía, eh, digamos, participado, pues tienen todavía chance. Voy a extender algunos días adicionales hasta quizás posiblemente la otra semana este foro, que tiene como cierre el 4, pero vamos a darles un poco más de holgura para esa entrega de participación. Asimismo, está la terminología de lo referido a normas señaléticas, a manual de normas señaléticas, que tiene que ver pues con todos estos contenidos que hemos visto durante el semestre, primer, segundo y bueno, tercer corte también, para que ustedes coloquen o aporten cinco términos correspondientes a lo que sería el diseño del manual de señalética. Recordarles que, bueno, que todos estos objetivos que se vieron, pues son un continuum para poder establecer una propuesta de manual de señalética. Eh, entonces, voy a compartir con ustedes la plataforma del SAIA en su aula virtual de Diseño Gráfico 5. Eh, Vamos a revisar esa actividad y algunos contenidos que están allí en las unidades del tercer corte y recomendación del tercer corte, por supuesto, de la unidad 3 y está la unidad 4 como ficha señalética. Entonces, por acá abajo, ustedes van a observar esto. Vamos a ver aquí. Ahorita revisaríamos las lecturas recomendadas pendientes que tienen que ver con ayudas a la actividad. Entonces, la actividad foro de diseñadores está por acá, esperando por ustedes. La terminología también esperando por ustedes y por mi revisión también, porque ya he visto algunos bueno, que modificaron con respecto a algunas correcciones que les hice. Pronto le estaré entonces corrigiendo y evaluando. Creo que para el fin de semana. Entonces, pues ya observarán ahí su evaluación. ¿Ok? Asimismo, bueno, conforme a esa evaluación, espero que hayan tomado en cuenta los webinars pasados, donde di ciertas instrucciones complementarias con respecto a estos dos actividades. En esta actividad, entonces, tenemos propuesta de diseño manual de señalética para el sector donde vives, un 20%, sería el último 20%. Entonces, por acá dice, voy a ponerme por acá en la ventana, la tengo que correr, la de donde aparezco, eh, este cuadrito, ya, está como inicio, entonces está aquí. Bien, en el diseño de manual de señalética para el sector donde vives, entonces se diseñará un manual de señalética del sector donde vives, tomando en cuenta un radio de 300 metros aproximados. Eso serían alrededor de 3 cuadras en todo el sentido, norte, sur, este y oeste de su vivienda, que parta, como dice allí, desde su residencia. Se recomienda entonces para este manual hacer previo un brainstorming de ideas, preferible de la creación de señalética, perdón, tenía que acomodar. Ajá, de la creación de manuales de señalética, donde estén desarrolladas premisas de diseño de este manual. Anteriormente, en Diseño Gráfico 5, yo estilaba colocar una actividad que sea concerniente a esto, pero voy a dejar a criterio de ustedes ese proceso de elaboración, de proceso de diseño de esas ideas. Por eso les digo que lo más recomendable es que ustedes tengan en cuenta pues estos ítems, estos conceptos, tomar en cuenta todos los aspectos
referidos al diseño de manual y por supuesto lo que es el programa señalético. Recuerden que el manual es un tema de diseño editorial que tiene que ver con esa imagen que se le quiere dar al sector, en este caso, pero a su vez dentro del contenido del manual, eh, pues está el programa señalético para el sector, que también tiene esa identidad. Se le incorpora como una especie de marca, se le incorpora esa semántica, ese significado a lo que es el programa de señales. Por lo tanto, este es un manual de señalética. Recuerden una cosa, es la señalización, que es universal, que sirve para cualquier contexto, y la señalética está destinada a dar una identidad. ¿Ok? Entonces, esa sería su diferencia, que la estudiamos en principio en el primer corte. A su vez también la señalética se adapta a un contexto, entonces ustedes tienen un contexto de su sector y allí donde radica el ejercicio. Y es eso lo que deben hacer. Las señales, la señalética, lo que vayan a hacer, la tipografía, todo esto, ese diseño debe ser inédito, debe ser de su autoría, debe incorporar, insisto, la identidad del sector. Entonces, a través del diseño, a través del estudio de esos aspectos de contextualización, de ambientación que hablé en webinars pasados, pues debe incorporarse en este programa señalético para el sector. Entonces, ese manual de señalética debe ser estructurado de la siguiente manera. Entonces, como es un tema a nivel del manual, repito, de temas editoriales, y yo supongo que ustedes han desarrollado manuales de identidad o manuales de identidad corporativa o de imagen visual, entonces tiene esos elementos, ese manual, pero el contenido es señalético, ¿ok? De programa señalético. Ojo. Entonces, ese manual de señalética debe tener una portada donde identifique la institución, la materia de diseño gráfico 5, se coloca un título personalizado del manual y del sector, se coloca el nombre de ustedes, nombre de estudiante, apellidos y nombres, eh, nombre de la tutora, en este caso Mirza Uribe, el lugar y la fecha, ¿sí? Y la portada es alusiva a lo que sería ese diseño, esa identidad. Entonces toma elementos como códigos cromáticos, como parte, si se quiere, lingüística, eh, quizás formas dentro de eso. Ya empieza a tener una connotación de identidad. Entonces, con la portada, pues comenzamos a hacer eso, teniendo este contenido de la portada, ¿sí? Luego viene la tabla de contenido, van a hacer una tabla de contenido de la estructura ya del manual como tal y de cómo desarrollan ustedes el programa señalético para su sector. Entonces ahí es la propuesta, es una tabla de contenido que va a ser estructurada por ustedes según lo que se va a diseñar del sector, por supuesto. Allí hay unas ítems que deben aparecer. El contenido entonces se va a desglosar ahorita a continuación dentro de esta actividad. Entonces, contenido del manual de señalética constará, deben colocar en primera instancia el análisis del lugar. Aquí hablamos en un tema ya de condiciones ambientales que se hablaban en la teoría, o lo que es lo mismo, la contextualización y quizás su arquitectura. Entonces, se coloca una reseña, breve reseña histórica del lugar, el cual está el sector inmerso, cómo fue fundado, quién lo fundó, qué características tiene, es residencial, es comercial, tiene uso residencial comercial, hay edificaciones importantes, de repente fue una urbanización y sus alrededores creadas por arquitectos famosos, por decir algo, o está consolidando un sector, en fin, buscar la manera de reseñar ese lugar, ¿sí? A nivel de fundación, quién lo crea. Y bueno, lástima que no me han preguntado, pero la idea es que se busque la información, ya sea vía internet o de repente si no existe como tal, pues preguntarle a personas que han vivido toda su vida por allí, por ese sector y ver cómo fue
esa fundación, es mi recomendación. Van a listar el público objetivo que se dirige a su sector o las personas que viven ahí, las características, que es bueno colocarlo. Listar también los servicios, todos los servicios que existen dentro de esos 300 metros a la redonda de su residencia, ya sea hospitales, ya sea parques, ya sea estaciones de transporte o paradas de transporte. De repente puede haber escuelas, iglesias, no sé, un hotel de importancia, que sean también los hitos quizás arquitectónicos que se hacen referencia a direcciones o puntos de dirección. Todos esos servicios van destinados allí, tanto los servicios que hay de transporte, así que sea público, paradas de taxis o cualquier otra cosa, algún edificio de deporte, una plaza, qué sé yo, lo colocan allí. Entonces, luego de eso, de que listen todos los servicios que hay allí y todos esos hitos que hay allí, entonces la breve problemática del sector a nivel de la señalización, qué es lo que hace falta, qué es lo que se está hablando. Entonces, en el problema, pues tienen que dar el problema que está pasando con respecto a la señalización, la falta o la existencia de a lo mejor el poco mantenimiento, qué sé yo, pero ustedes en esa problemática pues dan la posible solución brevemente, como dice allí. Luego, en el punto de cómo llegar a su sector, pueden hacer esa descripción a través de un gráfico que sea tomado por Google Maps o levantando un croquis que esté bien definido. Esa edición del croquis de Google Maps, perdón, la toman y luego ustedes editan a la manera que saben hacer para que no sea un copia y pegue de una captura, sino que se edita para presentarla dentro del manual. Se le da esa incorporación a lo que sería en la integración sí, en la imagen, la identidad corporativa de lo que sería el sector. Pueden luego escribir lo que se llega de tal manera, así de forma escrita. En el segundo punto es el listado de ambientes y espacios a señalizar en su sector, ya sea espacios abiertos o cerrados. ¿Ok? Todos los van a identificar todos los necesarios, sin embargo, diseñarán 10 ambientes o espacios. En los servicios, perdón, en los servicios colocan pues todos los servicios que hay en su sector, destinados en 300 metros a la redonda, y aquí el listado de ambientes, espacios, como les digo, abiertos o cerrados, y edificaciones, aquí hablamos ya de la parte de arquitectura, de edificaciones, entonces identifican todos, plazas, parques, sala de deportes, iglesias, los listan, ¿ok? Y como les digo, se diseñará para 10 de ellos. Ajá. Luego, el tercer punto ya es la propuesta de los elementos gráficos, son las estructuras del manual de señalética y ficha señalética. Cuando me preguntan a veces qué es estructura del manual, estructura tiene que ver con la estructuración de su colocación del contenido y a su vez también pudiera hablarse de la diagramación del manual, ¿ok? Ya esta parte del diseño editorial. Y, y por supuesto las estructuras en cuanto a señales, es decir, la modulación y, y este uso de retículas. Entonces, las estructuras es todo esto que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, el esquema pudiera hacerse de esta forma, es decir, en la propuesta de los elementos gráficos, entonces, ¿cuáles son las formas que van a utilizar para la señalética que están creando? Recuerden que es inédita, recuerden que es de su autoría. Por supuesto, pueden utilizar referencias que ya estén hechas, pero recuerden también que de alguna manera pues hay que respetar las normas que se hablaron, las normas o esa normativa de señales. Sin embargo, pues ustedes la toman y crear la señalética. Es posible que como tienen que dar esa identidad visual al sector,
pues incorporan ciertos logotipos o ciertas formas que les den esa diferenciación del sector. Es como un elemento de concepto generador que debe incorporarse aquí. Entonces, las formas, ¿cuáles son sus dimensiones? Sus dimensiones pues se las da la normativa también. Los pictogramas, entonces van a diseñar al menos 10 pictogramas de su autoría que den esa identidad al sector. Tipografía señalética también, que sea la más adecuada a esto. Se debe incorporar entonces en algunas señales, se debe incorporar el texto para hacerlo más significativo, para que se entienda entonces cómo es esa modulación con respecto al pictograma y con respecto a la tipografía. Y por supuesto recuerden que deben tener esas dimensiones adecuadas, que es el tema de la parte ergonómica de la señal. A su vez también deben pensar de una vez el tipo de material, cómo lo van a colocar, si van a hacer carteles, si van a hacer de repente bandolas, o también pudieran utilizar un directorio, que también es tema de señalética para ubicar las diferentes edificaciones del sector. Por ejemplo, eso también es válido. O ubicar un croquis del sector, también es válido colocarlo allí como señal o como parte del programa señalético. Entonces, las tipografías señaléticas van a estar allí. Asimismo, las especificaciones ergonómicas las van a ir colocando. Las especificaciones ergonómicas tienen que ver con dimensiones con respecto a la observación del espectador y su ubicación idónea dentro de espacios del sector. Este, especificaciones técnicas. Hablamos entonces ya un poco de la ficha técnica, se debe ir estructurando de la manera a nivel de que se coloque la señal que están diseñando, ya ir mencionando el material, los elementos tridimensionales donde van a estar, digamos, impresos las señales como tótem, banderas, bandolas, carteles, si son fotogramas, si son elementos de fotoluminiscentes, perdón, eh, cualquier otro elemento a nivel del material que se debe pensar y a nivel del elemento tridimensional para esa colocación de la señalética que están creando. Debe crearse señales informativas direccionales, por lo menos una, al menos una, ¿sí? Si ustedes ven que es más conveniente, dependiendo de cómo está la problemática del sector, varias señales de informaciones pues son válidas, obviamente. Señal de prevención, que haya una señal de prevención, por lo menos, que haya una señal para personas discapacitadas, al menos un diseño para ellas. Pueden incorporar sistema de braille también, si desean. En fin, pues esos elementos pues también van a funcionar allí. En el manual se debe ver las retículas, las cuales ustedes comenzaron a diseñar los pictogramas, la altura de la tipografía, de las cajas, de repente la retícula para las flechas, la señalización de flechas, esas cosas. Entonces debe existir el uso consciente de las retículas y colocarlas allí en esa diagramación que va a tener el manual. Eh, Deben incorporar para cada señal que se crea el código cromático, tanto a nivel de paleta de color como, digamos, la puesta en marcha del color dentro de la señal. Por último, se va a cerrar con la señalización en un mapa de esas señales, dónde va ubicado. También es un mapa simplificado. Fíjense que al principio es la ubicación y en realmente es dónde van ubicadas las señales en ese sector que ya crearon. Entonces, las señales que están en propuesta, es lo que quiero decir. Entonces, mapa simplificado del croquis, le van a incorporar esa identidad también, esa, digamos, esa retórica del concepto que se está manejando, señalando en punto la señal específica en cada espacio y
Al lado quizás de ese croquis pueden colocar una leyenda, un cuadro de leyenda donde especifique los puntos donde el cual van a estar las señales. Eso puede existir. Y a su vez, pues a mencionar dentro de la señalización, dentro del mapa, pues esos ambientes y esos espacios que están, que fueron creados para diseño. Entonces, el estudiante de diseño gráfico propondrá, propondrá, corrijo, la organización de elementos de contenido del manual de señalética, tomando en cuenta pues el diseño editorial, como he repetido, eh, proponiendo entonces una identidad visual para el sector dentro del manual y por supuesto dentro o conforme a ese diseño señalético que le dan al sector. Si es de crear un logo, un logotipo, un imagotipo para el sector, es bienvenido y se coloca dentro de la señal como tal, en la conformación. También puede estar de repente en ese tótem, quizás con ese elemento del croquis, de la ubicación del sector, y marcando eso también es válido. El manual de señalética lo desarrollará en un programa de diseño de su preferencia a nivel editorial, lo pueden hacer pues, en Illustrator, en Design, en el Core, como ustedes gusten. La idea es que esté bien diagramado. Con el programa que usted disponga, eh, desarrollarlo. Eh, también, yo les coloqué ahí, que también no necesariamente pues digital, también lo pueden hacer de manera de técnica manual, si no tienen de estos elementos de su mano, pero lo pueden hacer. El formato del manual es tamaño carta, para las páginas que requieran, pero debe estar en un mínimo de 10 páginas, ¿ok? Un rango mínimo de 10, pero después de 10 utilizan las que deseen. Todo para ser específico en eso. Bien diagramado, bien colocado la relación texto con imágenes, los títulos en jerarquía, todo aquello para que se entienda. Recuerden que la legibilidad es importante, tanto para la señal como para el libro, por supuesto, o para el manual. El manual de señalética lo desarrollará, bueno, ya lo dije, podrá convertirlo luego en un PDF cuando ya lo tengan todo listo y lo van a subir a una plataforma como el Issue o como el FreeSnap para convertirlo en un manual en la web, para la web. No es necesario entonces pasarlo aquí en PDF, sino que comparten el enlace, lo suben a esa plataforma, cualquiera que sea, estas dos o a alguna de esas dos, u otras que puedan utilizar ustedes, que les dé el enlace para poder visualizarlo. Entonces, comparten el enlace en el cuadro. A veces me preguntan, profe, que si Drive, pues lo ideal, de verdad, lo ideal es que lo hagan en alguna de estas plataformas web para que sea digital y que sea público. El, Cuando es con Drive o otro elemento OneDrive, pues solamente se puede compartir por ustedes cuando ustedes deseen hacia otras personas, pero el hecho es que debería quedar como un archivo público de manera que sea de aporte para ustedes, ¿ok? Eh, Comparta el enlace en el cuadro de texto de la tarea y agregue algún comentario de interés si desea. Para cualquier duda, revisión previa, comentarios de la actividad, oportunidad en el foro de participación de diseñadores que está allí. No dejen de último porque es que tiene de alguna manera cierto contenido. Y fíjense que pues también, de alguna manera también, las actividades están relacionadas, tanto la del foro sobre todo como esta. Entonces, 20% sobre el 20 puntos, 20% lo que quise decir, el tercer corte. Entrega antes del 13, dice acá, lo voy a poner para hasta el 14 de febrero, más tardar la entrega. Aquí tienen un tutorial de FlickNap por lo que quieran usar. Hasta ahora nadie ha entregado. Por aquí yo les voy a pasar en el Telegram les voy a pasar algunas otras plataformas para subir los manuales que pueden utilizar también, a diferencia del Issue o el FreeSnap.
¿Ok? Entonces, pues eso. Cualquier duda, recuerden, pues hacerlo a través del foro o por el Telegram. Bien, entonces, en la unidad 4 de ficha señalética, pues tenemos los esquemas de proceso de programas que lo pueden revisar. El ejemplo de ficha de placa estándar, que también lo pueden revisar, que bueno, se los mostraré el próximo webinar, que ya es el último. Prontamente estaré revisando esto, posiblemente para fin de semana, ya estaré revisando estas actividades que ya ustedes han entregado y revisando también lecturas recomendadas, manual. Vamos a ver si nos da chance de ver estas dos. También les he dicho que en el libro de unidad 3, Manual de Señalético, hay algunas referencias al respecto de manuales que ya se han creado, lo pueden revisar también. Allí está reflejado los objetivos que se están cumpliendo durante el tercer corte y el contenido, ¿ok? Entonces, revisen ese libro que está por aquí. Mientras ustedes se meten a unidad 3, lecturas recomendadas, si no han descargado aún, pues revisen el material que está por allí. Recuerden que la primera, que fueron los dos primeros webinars del tercer corte, el cual pues se dio una barrida, si se quiere, a este archivo, es más o menos una estructura como a manera de proceso, diseño, y también como una estructura de cómo, qué son las cosas que debe tener el manual de señalética. A conciencia de de cómo hacer los pictogramas y el uso de retículas y todo eso. Ajá. Tenemos tipografía señalética y tenemos diseño de sistema de símbolos. Este lo vamos a utilizar para recordar qué tipo o las características que debe tener la tipografía señalética. Entonces, a la hora de trabajar, de diseñar, se podría decir, el diseño señalético, como dice acá, debe elegirse la tipografía, letras o fuentes tipográficas, que también se le denomina, que sea la más adecuada para la información escrita contenida en las señales. Para ello se atenderá fundamentalmente dos temas. Una, la legibilidad, que es importante que ustedes ya la conocen, y la personalidad de imagen de marca. ¿Ok? Estos dos son importantes para la señalética. Recuerden que estamos haciendo señalética. Entonces, no es señal, y repito, porque es que ha pasado, no es tomar una señal ya existente y ponerla en el manual. No, no es eso. Debemos darle imagen, debemos darle identidad. Entonces, es bueno para el tema de la tipografía y así para los otros elementos de la señalética, incorporarle esa parte de imagen, de identidad. La legibilidad, por supuesto, es importante, entonces la legibilidad, dice, es la correcta percepción y lectura del texto. Dependerá de la morfología, voy a ampliar un poco más, de la morfología del espacio, alturas y distancias, las condiciones de iluminación también, ya sea parte natural o artificial, que sea interior, exterior, diurna y nocturna, del movimiento en caso de haberlo, si es por tema de circulación del público, el usuario, como soporte de la ubicación de la señal. Entonces, en la personalidad e imagen de marca, dice la correcta elección tipográfica, aparte de tener en cuenta la legibilidad o la buena legibilidad del texto, dependerá también de la estética, del estilo, de las connotaciones, de estos atributos, de las cualidades, el cual usted desee darle identidad visual a, en este caso, si lo aplicamos a lo que es el diseño del manual para el sector, entonces la tipografía debe tener en cuenta este elemento de personalidad, pudiendo escoger un tipo de letra corporativo especificado en el manual de identidad visual, aunque no está, no lo tenemos porque es un sector que estamos estudiando, pero ustedes como diseñadores le pueden otorgar ciertos elementos de identidad, repito, y no voy a cansar de decirlo, para que sea coherente el ejercicio, siempre y cuando esta tenga en cuenta las condiciones de legibilidad que se indican en el apartado anterior. ¿Ok? Bueno, eso si sucediera que ustedes tuvieran un
un trabajo tuvieran que hacer alguna propuesta de señalética, al cual ya el manual de identidad visual existe, de repente puede ser para una empresa, una organización, entonces necesitan hacer la señalética, entonces se debe tomar en cuenta, estudiar previo la identidad visual, esa tipografía para que se le da a la identidad visual para incorporarla. Pero eso es importante, la legibilidad de esa tipografía es importante, si no, pues totalmente queda a criterio del diseñador. Y aparte, pues ya nos convertimos en expertos del uso de la tipografía. Características formales de la tipografía señalética. Entonces, no todas las tipografías existentes son aptas para el uso de señales y rótulos. Al igual que ocurre con los pictogramas, los requisitos que debe cumplir la tipografía y el texto empleado en las señales son brevedad informativa, el menor número de elementos y de texto posible. No se va a escribir eh, toda una descripción, sino breve, conciso. La claridad, evitando la ambigüedad, lo que dificulte la lectura y su interpretación. Sencillez formal, utilizar entonces formas básicas y simples, una síntesis, simplificar lo complejo, eliminar detalles, información superflua. Recuerden que por allí dentro del contenido había un archivo de tipografía de lo que se debía y no se debe escribir. A veces las abreviaturas pues confunden o bueno, hay que tener mucho cuidado, como les digo, en cuanto a esa parte de la legibilidad. Comunicabilidad instantánea es rapidez en la lectura. Es decir, el mensaje se deja, el texto se deja, pero debe ser rápido de leer. Y por supuesto la comprensión. En la redacción de los textos, cuando ya estamos hablando de lo que es esto para las señales, la señalética, en la redacción de textos, por ejemplo, tenemos un directorio o de repente también quizás podría estar dentro del manual a través de lo que es la ficha señalética o lo que es la parte técnica, la ficha técnica. Entonces, es preferible no utilizar abreviaturas, lo que les comentaba ahí en la comunicabilidad instantánea. Eh, cuando estas pueden dar lugar a confusión. Hay que evitar partir las palabras también, ya que restan fluidez inmediata a lectura. Debe buscarse siempre la expresión verbal más corta, frases y palabras cortas. Utilizar las palabras más comunes, populares, universales, ¿sí? Componer el texto con alineación izquierda, preferiblemente, tiene una mejor legibilidad y evita que se corten las palabras. Usar preferentemente las minúsculas para componer los textos, utilizando una mayúscula al inicio de la frase o al inicio de un nombre propio. Igual, aplica para la señalética y también para el tema de directorios en un tótem, ¿ok? Que de los textos deben ser breves. Características que debe reunir la tipografía seleccionada para la señalética serían entonces claridad visual, se deben emplear glifos o signos tipográficos claramente reconocibles, evitando el uso de tipografías que contengan letras ambiguas, como la A minúscula en futura o que pueda confundirse con la O, ¿no? Eh, o que contengan, o que no contengan todos los caracteres, caja alta, caja baja, que no contengan de repente los acentos que suele pasar. Entonces, sería bueno tener estos números, signos, acentos de idiomas, del idioma o de idiomas que vayan a emplearse en las señales. Entonces, mucho cuidado con esos acentos que van al revés, porque eso es para otros idiomas, como el catalán, ¿sí? O, otros fuera del español, en dado caso. Si fuese que estuviéramos en un sector donde haya turismo y pues existe llegada de un público un poco más amplio, de repente
pudiera ser un sector en Margarita, donde se esté diseñando la señalética. Entonces, si es un sitio turístico que llegan diversidad de usuarios a la isla, por ejemplo, entonces la señalética tendría que tener ese estudio de quiénes son los que más llegan, a lo mejor es español y el otro texto en inglés para decir, para colocar esto. O si es una colonia francesa o llegan turistas franceses, pues se coloca también esto. O catalanes, por ejemplo, también. Pero hay que tener mucho cuidado entonces con estos signos, con los acentos que se utilizan. También se evitará el uso de tipografías de fantasía, o ornamentales, corrijo, o de diseño caprichoso. Las tipografías que imitan la escritura manual, el script, esta que es corrida, y que tengan remates o que tengan, como dice allí, ornamentos, como la serif, los terminales, ¿ok? Visibilidad. Deben emplear tipografías que ofrezcan buen contraste y un color adecuado del trazo, evitando las tipografías de trazo modulado y aquellas que aún teniendo un grosor homogéneo tengan un trazo muy fino o muy grueso. También se evitará las tipografías muy condensadas porque a veces ellas se pegan con la otra y bueno, hacen confusión, así mismo las que sean expandidas, eligiendo las que tengan una anchura medianamente o ligeramente condensada, ¿no? Es lo que se quería decir aquí. Un Arial narrow, por ejemplo, no sería muy apropiado, porque tendría que como que ensancharse un poco más. La legibilidad en la distancia es lo que se traduce como un ojo medio grande, ya que con el mismo cuerpo que otras ofrece una mejor legibilidad. En letras de caja baja, como dice allí, perdón, vuelvo a leer, ya que con el mismo cuerpo que otras ofrece una mejor legibilidad en las letras de caja baja. Entonces, es bueno tener esta característica. Aquellas que tienen huecos interiores o contrapunzones amplios, evitando los ojales muy cerrados. Para una correcta legibilidad también es funcional calcular el espacio apropiado entre las letras, entre las palabras y entre las líneas, la separación de los textos y los pictogramas y el espacio de los márgenes de la señal. Eso se logra a través del uso, recuerden, de las retículas. Por lo tanto, podríamos resumir diciendo que las tipografías más apropiadas para su uso en señalética son aquellas que tienen un aspecto más funcional, utilitario, es decir, tipos lineales, palo seco, o de trazos prácticamente uniformes, de ojo medio grande, y de condensación moderada, ni tan bol, ni tan clara quizá. O podemos jerarquizar, pero la idea es que sea totalmente legible. Algunas recomendaciones de tipos apropiados, entonces está On the Ground, está la Gilsan, Optima, Universe, Helvetica, Fruitier, Antique Olive, Platelet, Parisine, Intertaste, Strange Sam, ¿ok? Esas bueno, que son muy comunes realmente, ¿no? Para las señaléticas. Y por último, dice acá, es preferible combinar diferentes tipos de letra, ya que dicha variedad reduce la inmediatez perceptiva. Perdón, no, es preferible no combinar, por lo que se suele emplear una sola familia tipográfica, es lo recomendable. Que contenga suficientes variaciones, ya sea de redonda, ya sea la cursiva, grosor medio, seminegro, negrita, para establecer diferentes niveles de jerarquía en la tipografía y diferenciar en varios idiomas también en los textos de las señales, ¿ok? Lo que les comentaba con respecto quizás a un público objetivo, dependiendo del público objetivo, pues se pueden colocar diversas estructuras de tipografía. Por acá en el otro archivo que ustedes van a ver aquí son símbolos, son signos que se utilizan para los croquis. Algunos elementos interesantes van a encontrar por acá en cuanto a la parte de la tipología de símbolos lineales, qué es lo que está bien, qué está mal, que pudieran utilizarse para la señalización en leyendas de los croquis, ¿ok?
Entonces, también para que los revisen cómo van. Aquí hay varias, hablan de las conexiones a través de líneas y el uso de color que señaliza, ¿ok? Relaciones de importancia, algunos, algunas representaciones con respecto a croquis para separar algunas, si se quiere, límites de sectores, ¿no? Pudieran utilizar este archivo para eso. Por acá, ajá, algunas señalizaciones también a través de flechas, de manchas en esos planos. ¿Ok? Eh, algunas cosas, fíjense que son reconocidas, el hecho de este directorio. eh, y entonces se utiliza esta técnica de la línea y el punto para simbolizar o para colocar esa ubicación de sectores o de elementos importantes dentro de un sector. También a nivel de texturizados, ¿ok? Asimismo, estos aspectos de símbolos pictóricos para colocarlos dentro de un croquis. Aquí hay más simbologías a nivel de diagramas, y los símbolos de signos existentes también. Y bueno, aquí espero que lo ubiquen también, les puede ayudar un poco a esta parte de la simbología que necesitan para lo del croquis. Entonces, espero que lo revisen. Y bueno, nos queda entonces es lo que les decía, revisar el libro, que será el próximo webinar, que será el 12 y el último. El libro, aunque es bueno que ustedes lo vayan revisando para comentar algunas cosas. Recuerden que tienen referencias de manuales de diseño señalético. Revisar este video que está bastante interesante para colocación de la ficha y lo que queda aquí abajo lo revisaremos también en la parte de la propuesta señalética, perdón, aquí en la ficha señalética, el esquema funcional de procesos señaléticos, ficha señalética, un ejemplo. También está el video de cómo es un proceso de diseño para la señalética en una vialidad. En fin, hacer esas revisiones. Los videos están cortos, por tanto, pues es de fácil entendimiento y todo. Bueno, entonces, espero participen en el foro. Cualquier duda, también está el Telegram y que está relacionado porque en el momento que ustedes participen en el Telegram podrán subir esa captura de pantalla y comentarla allí en el foro. Asimismo, una vez grabado este webinar y que esté en el canal de YouTube, pues pueden comentar ahí, hacer el comentario pertinente de valor a la cátedra para que también lo compartan en el foro de participación. Y bueno, muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo webinar.